¿Lo decimos a la vez? Es de novias. Venga, vale. Venga. Una, dos. ¿Tú dónde miras, arriba o abajo? Tú Luego me mira, llaman Vizca. Quiero decirte, o sea, que tú sepa mira bien. a donde puedas. Hola, ¿qué tal? tal? Tenemos que inventarnos como... ¿sabes? Porque O sea, como, ahora no voy de a, juntas. como ahora voy a salir todo el rato en este canal, quiero decir. porque ¿Todo el como- rato? Claro, porque voy a estar siempre. Ahora mismo hay que cambiar todo. Todo lo que tenías hay que cambiarlo porque estaba mal. Claro. Entonces hay que hacerlo como me gusta a mí. Igual no estáis entendiendo nada de esto Claro. que está ocurriendo. En su canal de YouTube hay una explicación a todo esto. Está aquí el link en la descripción. Haz así. En el link, así, aquí abajo. Aquí abajo. Pero lo que os queremos contar es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Bueno, a los seguidores de Carol queremos comunicar que estamos juntas. Vosotros sabéis que yo era hetero, pero ella me ha puesto la vacuna del lesbianismo. Algo tenías dentro también. Sí, un poco yo era. Lo que pasa es que no lo sabía. Claro. Como votaba vos. Que es difícil de compaginar esas cosas. Pero ahora ya no. No, ahora ya no, claro. Ahora ya a tope con vosotros. Muy bien. ¿Eres del colectivo? Ahora soy del colectivo, claro, porque soy súper lesbiana. Yo soy bisexual. Es lesbiana, es lo que dicen todos. O sea, nos hemos enamorado, entonces queremos hacer el tag de la novia. Eso es un vídeo bastante único. O sea, no Sí. se ha hecho nunca en YouTube y hemos decidido innovar un poco haciendo pues un vídeo juntas de novias. Es que somos novias. Es estamos que no hay otra cosa, entonces como Estamos somos jun- novias, juntas, no hacemos- juntísimas. eso es, el tag de la novia. La primera pregunta, ¿cómo nos conocimos? Hombre, nos conocimos ¿cómo se llama? El Romance de la radio, no me sale. En You. En You. En You, porque yo trabajaba ahí y presentaba un programa y tal, y ella vino a hacer una sección. Y ella ya era mi fan, era fan mía desde hace muchísimo. ¿Te acuerdas que me escribía todo el rato mensajes y todo? Qué No. guapa eres, muy bonita. Pero es que yo llevaba más tiempo que tú en YouTube. O sea, no es posible que yo fuera fan desde hace tanto tiempo. O sea, tú me seguías a mí. Era fan, es que Es normal. verdad. Y ya se enamoró. Y tú lesbiana. también, te enamoraste. Sí, yo también, pero menos. Pero ahora mucho. Si ahora estamos A full. ¿Veis que cuánta química? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención de mí? O sea, yo me acuerdo... Claro, pero es que no era bueno. O sea, yo me acuerdo que olías un poco fuerte. Sí, es que me huele, tengo súper fuerte. Porque Rexona te abandona, ¿eh? Yo me tiro a la piscina y nunca me ducho antes. ¿Tú te duchas antes? Antes y después. Tú sabes que yo no soy muy de ducharme. Yo me tiro en bomba súper resobadilla, ahí, al fondo. Pero es verdad que nado muy bien abrazada. Ya, pero hueles mal. O sea, cuando estás fuera del agua... Soy un poco cheto. No, pero no es verdad, es mentira que huelo mal, pero o sea, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Algo hay, ¿no? Lo que más me gusta de ti... Pero es que se está emocionando. Lo que más me gusta de ti es tu mirada. Porque pues siento que me miras al alma y al corazón a la vez. Claro, eso es bueno. Me a mí gusta lo que- mucho. Me hace sentir the only girl in the world. Lo que más te gusta a ti de mí... Tu dinero. A mí lo que más... Chiquiclin, chiquiclin. Que yo pensaba que tenían más dinero, pero ahora he visto que no tanto. No. O sea, voy más aseada, me peino, tal, pero no. Entonces a mí lo que más me gustaba era... pues bueno. Ahora tiene unos ojos azules muy bonitos. Ella. La siguiente pregunta. ¿Estábamos las dos fuera del armario cuando nos conocimos? Yo estaba fuera del armario, soy abiertamente bisexual desde hace muchos años. Yo no, yo era hetero, pero ella me puso eso, la inyección lésbica. Aquí, en el corazón. Y ya para siempre. ¿Te gustan otras chicas? Sí, me gustan, bueno, ¿En plan? todas. A mí los chochetes me pierden, me gusta cualquiera. Hombre, pero cualquiera no. No tengo filtros, o sea, yo cualquiera. Pero somos novias. Sí, sí, yo soy pero tradicional. O sea, ahora yo no- relación abierta no me va. A vosotros os gusta mucho esto del poliamor. Y yo era No, poliamor no. a tope. El poliamor está muy bien siempre que nos entere tu pareja. Siguiente pregunta. ¿Cuándo nos dimos nuestro primer beso? Pues eso... Cuenta toda la historia, Fue... está muy bien. la cuento yo. Fuimos al cine. Nos comimos un yao yao, ¿te acuerdas? Fue muy bonito. Yo sin toppings, no soy muy de toppings. Ella todos. Yo todos. Bien de chocolate, bien de O todo. sea, me ¿no? eché yo en mi helado y se los eché a ella. Claro, que compartimos todo. O sea, en general no es compartir, es como que yo le doy lo mío. Sí, y yo a ella no le doy nada. La cosa que de compartir que me gusta. Es recibir. Eso. ¿Qué película vimos? La francesa esta. La vida de Adele. La vida de Adele vimos. La vida de Adele Son vimos. bolleras a tope. ¿no? Sí. Sí, unos magreos y unos restriegues. Yo vi, porque me había llevado esta pájara, porque me había llevado al cine, estaba en el momento cortejo. O sea, yo era todo el rato cortejándote. claro, A ti. y luego me pasaste así el bracito, tembloroso, Ujú. y yo, en plan, ¿qué quiere hacer esta? ¿Qué quiere hacer? Tenía un miedo. No me besaste en el cine, salimos, fuimos al café porque yo quería un montadito de jamón. ¿Te acuerdas que además yo me compré un bocadillo de jamón, una pulguita? Te la compré yo. Sí, que me estaba comiendo la pulguita y fue cuando ahí me dio la vuelta, me pegó un morreo que internacional, ¿eh? No había ahí ya ni lomo, ni jamón, ni cerdo, ni nada. Yo no me lo esperaba así. O O sea, yo luego tenía paluegos tuyos. Eso Luego fue un dice poco que es asqueroso. vegana, ¿eh? O sea, no como carne. Pero pescado sí que comes.
Hoy va al sofá, hoy al sofá. No le ha hecho gracia. Bueno, pues el caso que fue ahí en el café y té. Y fue muy bonito, realmente. Ella luego me dijo de ir a su casa. Yo preferí que no, porque yo soy mucho más tradicional y romántica y tal, y yo prefería que fuéramos más despacio. Yo quería ya, Claro. yo quería ya comer almeja. Pero el caparazón todavía no estaba abierto. Otra broma de... Es que ni una te entra, ¿eh? Todos los días, así. Todos los días. ¿Qué comimos hoy en casa? Almejas. Ayer, ¿qué comimos? Tortilla. Hoy que he desayunado, bollos. Todos los días, igual. Yo no puedo más. No, sí, es verdad. Y las almejas son caras. Pero te quiero. Sí, yo también, joder. Bueno, la siguiente pregunta. Describe una cita típica con tu novia. O sea, la cita típica. La que hacemos así de normal, en Normal. plan cita. Bebemos, Sí, el bebé. eso siempre. Siempre. No, lo que pille, un poco. Sí, lo que caiga, eso siempre. De la botella. Yo me pimplo una buena botella de vino viejo. Nosotras somos muy de beber, Mucho. somos muy Amaya Montero en Eso ese es. sentido. Sí. Que Amaya Montero nos sacó Colonia porque, como a Luis como tal, porque se la bebía. Amaya Montero porque dijeron, tu Colonia no, que el excedente te lo pimplas. Ya, vaya, no. Ah, bueno, eso No podemos enfadarnos con nadie. pero ella no es lesbiana, no le debemos nada del colectivo. Eso también es verdad. Malú decían que era lesbiana y ahora mira con quién está. Puede ser bisexual. Sí, bisexual. Dice que existe eso. Bueno, el caso, que lo que hacemos es bebemos y luego pues a mí me gusta beberme el vino este que me compras, el viejo, Eso es. bien de caserita. Que hace un señor en una barrica en Cuenca. Sí, y yo me pongo bien de casera y tú. Yo, o sea, mi daily routine Sí, es que yo salgo a hacer cosas y cuando vuelvo a casa sí. está ella bebiendo ya. Entonces a veces me da un Sí. vaso, a veces bebo un poquito de lo suyo. Sí, luego pues nos vemos una peli, nos vemos Los Serranos, Claro. que te gusta a ti, Floricienta, En eso es muy generosa. nos vamos a patinar, Sobre hielo. hacemos cruising también, que es muy también de... Eso no lo sé. Bueno, no hacemos cruising, pero vemos a gente que hace cruising, o sea, Eso estamos, sí. estamos de observers. Contando. Detrás de los matorrales, observando. Nos gusta mucho ir a tomar un bocadillo de calamares. Y luego también me les poesía, tal, estoy sentada con unas pieles veganas, pues unas pieles y tú me lees. Esto lo hacemos un montón. Joder, esto es de bollera premium. Vamos, que nos den la medalla ya. Esto que te dan 1 millón de pavos, comadre. A mí me van a sacar en el Guinness de los récords, porque no hay persona más lesbiana que yo ahora mismo, más con el colectivo. No, desde luego. Eres muy lesbiana. Lleva una camisa de cuadros por debajo de aquí. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cómo nos gustan los besos? ¿De tuyos? Digo yo. ¿Nos damos uno? No, o sea, en pantalla no me soy muy tiempo. O sea, a mí me gusta. O sea, si esto es un labio de la boca y esto es otro, en general así, con la mano detrás, más de bloguera de moda. O sea, igual un plano, si esto es el dentro de la boca, así, que entre la lengua un poco, a lo mejor. Es exactamente eso, lo estás explicando genial. Un poco eso. Sí, a mí también. Así justo. Pero ¿cómo te gusta de lo que yo te hago? No sé. De besos, ¿eh? No, claro. Lo de las caricias, lo de que si me tocas un poco el culo por debajo, que también me lo hago siempre. A mí sí el beso, si lo decimos por colores, gama cromática, yo digo negro. ¿Tú sabes lo que es eso? Hombre. ¿Y tú? Yo rosa. ¿Qué es lo que menos te gusta? Hay que ser más cariñosa, no me río porque sí. Ah, vale. Ahora pones una música como sensual. Crecata, claro. Así. O sea, es que como te sudan las manos, Sí. me ensucias el pelo. Así. Uy. Ahora, con eso ya va tirando. ¿Qué es lo que menos te gusta de mí? Nada. Genéticamente soy perfecta. Eso es Una cosa solo. una cosa que no te guste. A ver, no me gusta que no comparta nada conmigo, Yo soy muy cerrada, me ha hecho mucho daño el amor. le sudan las manos, Sí. Y los pies. le huele la boca y hace una cosa a veces, o sea, cuando vamos en el metro no toca la barandilla, pero si por ejemplo roza un negro o alguien que no sea de raza aria, se lava las manos, tiene unas toallitas en la mano para... O sea, esa parte como que a mí me gusta menos porque yo como que no concuerdo, ¿no? Con ese pensamiento. ¿Esto qué le has robado? ¿Esto qué le has robado? ¿De la humana? ¿Esto de qué es? Vamos, no tiene piojos. Hombre, no, está lavado. Viste mal. A mí lo que menos me gusta ya es que viste mal. Que tienes una máquina del tiempo, te has ido a 1980 en Perú
y se lo ha robado a alguien. Así que para encontrar esa ropa, ni aposto. Qué bonito. Viste mal, mal. Muy mal. Más ridícula. Lo han pillado, yo creo que lo han pillado. Somos amigas de alguna otra pareja de chicas famosas, las de Bermú íntimas mías. He comido con los padres de una, con los padres de ¿Y cómo se con llaman el los padres? tío, No, ya no sé de cómo se llaman tampoco, pero no importa. Nosotros conectamos por Instagram. Claro. Y luego Dulceida y Alba. Dulceida, Que estuvieron cenando el otro Amiga día. mía. No, yo me llevo bien con Dulceida. O sea, Sí. tú con ella no. Yo creo que a Dulceida le gusto yo. No, Yo creo que le gusto. no. No Sí, te he sí, visto en sí, su sí, vida. sí. No te he visto en su Sí, vida. sí, yo creo que está por mí. No te ha visto. No te ha visto. Yo te digo, dentro de un año, este vídeo lo hago con ella. Que tiene más dinero, además. Y viste mejor. Siguiente pregunta. Que no... Está bien, ¿eh? ¿Cuál es vuestro nombre de shipeo? Karoliki, Karoliki, lo pusieron los fans. no nosotras, los fans. Tenemos fans. En Latinoamérica, Sí, en Latinoamérica un beso para México, que tenemos Eso es. muchos, ¿eh? Perú, Chile, Argentina, Colombia. A veces agobia, ¿verdad? Tener tantos fans, ¿verdad? Yo estoy cansadísima. Sí, agota, pero bueno, es el precio de la fama y del éxito. Nadie dijo que ser pareja fuera fácil. No. ¿Cuál es la cosa más romántica que ha hecho mi novio por mí? La vez del barco. ¿Te acuerdas? Nos cogimos un barco en 1911 y de repente ese barco choca contra un iceberg. ¿Te acuerdas? Yo estaba en la clase alta y tú en la baja. Y de repente choca contra el iceberg, niños y mujeres fuera. Y tenemos que saltar, no llegamos a esas barcas porque todos hijos de puta empezaron a colapsar esas barcas. No teníamos ya... ¿No te acuerdas? Eso no Y es- luego saltamos del barco, estábamos en medio del Atlántico y no teníamos nada y de repente pasó una puerta. Yo congeladita y me dejó subir a la puerta y ella se quedó así hasta que la vi cómo se hundía en el fondo del mar. Que eso es Titanic. Sí, Titanic. La gente que no No, la ha visto, sí, a lo no mejor te cuela. mentí. Y luego yo de vieja escribí la historia, todo. Pues eso. Eso fue mi romano. Eso fue lo más romántico que hice por ella. Y ella conmigo... Y luego me comió el coño, ¿eh? No te creas, ¿eh? Elige una palabra para definir a tu novia. ¿Con qué palabra te defino? ¿Con qué palabra? Vulva. Es la palabra. Vulva. Vulva es la palabra que tienes para definirme. Sí. Vulva. Vulva. Vulva gallega. Esos son dos. ¿Y tú? Vulva es la Si palabra... quieres, hija de la gran No. putísima puta. No, pero es una palabra. Pues puta. ¿Y tú? Simpática. Es que simpática tampoco. No. Simpática no. Yo creo que huele. Redondel. No, guapa. Guapa. Gracias. No, guapa yo. Maja. Tampoco me cuadra mucho. Maja. Maja. ¿Y qué tal sofisticada? No. Sexy. No. Sigilosa. También soy muy inteligente. No. Soy muy Es que no diré esa palabra. calculadora. Calculadora sí. Calculadora. Y falsa. ¿A qué le huelen los pedos a tu novia? ¿A qué le huelen? Eso no lo pone ahí. Sí. No lo pone ahí. Sí lo pone. No lo pone. Sí. A ella, a mierda. A mierda. Es una bomba de pedos. Nunca me he tirado un pedo contigo. Joder, madre mía. Una vez llegó Victoria a mi casa, borracha, por supuesto, su estado natural. Voy a llegar arrastrándome, ¿no? Como una gusana. Así va ella, entrando por mi puerta. Con todo esto, que te pones negro del vino. Y ya, yo decía, ella me va a echar la bronca ya. Los Porque como es como dientes. la pesada, ¿no? De las relaciones como la... Joder, coñazo de pantalla. Dilas, ¿verdad? No vayas Yo- a decir las mentiras. No, y llega esta persona, Sí, borracha, sí, arrastrándose, sí, como una gusana. sí. Se orinó encima. Sí, ese día me meé. También me hace. Pero llevaba pañal. No, no llevaba. No llega a España. Se orinó encima. Sí. No defecó. Gracias. Algún pedo hubo. Bueno, a ver, pero ¿Te cuando- digo que olía ese pedo? ¿A qué olía? Arroz legendario. Bueno, yo te digo que los pedos que te tiras tú, que te has tirado un montón en mi presencia, porque no te creas que se corta un pelo ni por romanticismo ni por nada, huelen como si la vida no tuviese sentido. Y ya, pues se acaba el tag. Muy bien, pues hemos hecho el tag de la novia. Hemos hecho el tag y que, bueno, pues eso, que estamos súper enamoradas, espero que Súper. apoyéis nuestra relación, sobre todo si vendemos cosas y esas cosas, que las compréis, que eso es Importantísimo. una cosa que nos Que importa. veáis el vídeo que está en su canal de YouTube. Sí, aquí, sí. Que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, seguirla a aparecer ella, aquí. suscribiros a este canal porque va a haber un vídeo cada semana, dadle a me gusta y dejadnos en comentarios ¿Qué os parece nuestra relación? si nos apoyáis en Si nuestra creéis que relación. Carol para mí no me conviene, porque yo me merezco otra cosa más, una Ellen DeGeneres, ¿no? No otra cosa, pero bueno. Para empezar mi etapa lesbiana, es como el nivel 0. Está bien. Cero. El 1. Adiós. Tengo que hacer así. Espera. Vale, adiós. ¿Y adiós? Adiós. Adiós. Me lo he hecho a tu Lo has antes. hecho fatal. Bueno, ahora tú. No, ya está. Vale. No, voy a hacer bien.